Amantísimo Padre bueno, santo, santo eres tú, Señor. Señor, venimos ante ti, Señor. Señor, ya te adoramos, Señor, ya te entonamos, Señor, cantos. Señor, te pedimos, Señor, que ahora, Señor, nos abres, Señor, nuestra mente. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor. Que venga, Señor, y nos hable, Señor, en esta tarde, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, esa palabra que tú, Señor, traes, Señor, a nuestros corazones. Mira el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos. Señor, tú conoces cualquier necesidad. Señor, te damos gracias, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te pedimos, Señor, por mi hermano, Señor, que va a traer esta palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas el que nos esté hablando, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Tome su asiento, por favor. Hoy en el mundo cristiano, religioso, aún solo en el mundo actual, se conoce como Domingo de Ramas o Domingo de Ramas, Palmeras o Domingo de Palmas solamente, conmemorando aquel domingo donde entra el Señor a Jerusalén por última vez, su último domingo, y va hacia la cruz, aunque la gente no lo sabía. Pero fíjese, antes de que entrara el rey por esa parte en Jerusalén, viene el mensajero del rey primero, anunciando que el rey ya viene. Y mire, el trabajo de todo predicador, la responsabilidad de todo predicador es mostrar a Jesús. Ese es el trabajo, esa es la responsabilidad, esa es la meta, esa es la misión, es mostrar, dar a ver a Jesús, el Hijo de Dios. Mire, Juan en su Evangelio, en el capítulo 6, el Señor Jesús enseñando, se lo leo, mire Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame, ¿qué es lo que quieres que tú y yo haga? Que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo trabajo, la responsabilidad del predicador es mostrar, que la gente vea a Jesucristo. Y mire, la semana pasada comenzamos con el mensajero del rey, en el Evangelio del Rey, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, y le dije, mire, es importante poder ver, poder entender las señales, las palabras, las obras, y poder responder apropiadamente, y se empieza con la respuesta, con la obediencia a un arrepentimiento. Ahora, ¿por qué esa es la responsabilidad de Juan el Bautista? Juan el Bautista dice que vino predicando. Jesús dice que él también vino predicando. ¿Por qué nuestra meta, nuestro trabajo de predicador es mostrar a Jesús? Bueno, porque todos necesitamos a Jesús. Ahora, no todos lo ven y no todos reconocen su necesidad por el Señor Jesús. Y Juan el Bautista viene preparándose, diciéndole a la gente, mire, no están limpios, no están listos, no están preparados, necesitan prepararse. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista es el que viene para preparar camino al Señor, para que las calles que están bajas sean levantadas y las calles que estén altas sean reducidas, sean aplastadas, sean allanadas.
Pero no viene a limpiar las calles, las carreteras que conocemos, no, sino que viene a hablar al corazón, a preparar, a arreglar, a aplanar el corazón de los hombres. El corazón, sí, porque todos somos pecadores, y el mismo Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los odios, los chismes, las envidias, la avaricia. Del corazón salen. Entonces Juan el Bautista viene a preparar corazones, a predicar arrepentimiento, para que cuando llegue el Señor, el Mesías, la gente pudiera reconocerlo. Porque es importantísimo ver al Señor Jesucristo. Es importante. Y a veces nos perdemos en las ramas, a veces nos perdemos en los ritos, a veces nos perdemos en las fiestas, en las celebraciones, y no hallamos al Señor Jesús ahí. Mateo capítulo 3. Empiezo desde el verso 1, espero que ya esté ahí. Mateo, el Evangelio del Rey. Empezamos ahora a platicar, a predicar, a enseñar acerca del mensajero, el anunciador del Rey. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Verso 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, escuche, es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estamos ahora 30 años después que nace el Señor Jesús. 6 meses le lleva a Juan el Bautista, y Juan un día está predicando, está enseñando, está a las orillas del mar Jordán, y llegan los religiosos y le decían: mira, ¿tú quién eres? ¿Eres tú el profeta que deberíamos de esperar? ¿Eres tú el Mesías que nos va a quitar la opresión del reino del imperio romano? ¿Quién eres tú? Y Juan dijo: yo no soy el Cristo. Juan reconocía su misión, sabía exactamente quién era él. Yo no soy el Cristo, dijo. Juan se unía. Y Juan dice: yo solamente soy aquel que es enviado primero. En adelantado soy enviado para preparar camino, para preparar corazones, para que el que esté sufriendo y el que esté abajo, aplastado, en pobreza, sufriendo, sea levantado, y para que el que esté alto, orgulloso, altanero, sea aplanado, y la carretera sea hecha plana, lista el corazón para que llegue y se muestre el Señor Jesucristo a los corazones y a los hombres. Wow. Y es importante ver y poder reconocer al Señor Jesucristo. Y fíjese, la semana pasada hablamos un poquito de su nacimiento. Hablamos cómo nació, cómo fue que ocurrió, sucedió el nacimiento de Juan el Bautista, estando Zacarías, Elizabeth,
sus papás ya avanzados de edad, Elizabeth estéril. Vimos como el Espíritu Santo llena a esta pequeña familia, llena a Juan, llena a Zacarías, llena a su mamá, y los tres, la palabra de Dios da un gran testimonio en el Evangelio de Lucas y dice, estos tres fueron llenos del Espíritu Santo. Y vimos cómo Juan pasó sus días en el desierto. Se alejó de la ciudad, se alejó del pueblo y se fue al desierto donde está frío, donde no hay calor en las noches, pero el calor es insoportable en el día. Y dice que Juan, su trabajo fue predicar, y Juan tuvo un mensaje solamente: arrepentíos. Y dijo, arrepentíos, ¿por qué? Porque viene el rey, porque viene el rey de los cielos, no un rey cualquiera, no un rey político, militar, no, porque viene el rey de los cielos. Lo que llega, lo que viene, lo que el Señor trae es algo celestial, dice Juan el Bautista. No es terrenal, es celestial. Viene el reino de los cielos. Y vimos sus profecías, como Isaías 40 dice, y enviaré y llegará adelante de mí para preparar mi camino, mi mensajero. Y Malaquías también. Y si usted se recuerda, le conté que cuando llega Juan el Bautista, o más bien, la llegada de Juan el Bautista quiere decir para usted y para mí, por eso estamos enfocándonos en Juan, la llegada de Juan el Bautista quiere decir que para usted y para mí ya no hay maldición, y para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo ya no hay maldición. Mire, fíjese lo que dice Malaquías capítulo 4, se lo leo, verso 5, y usted se recuerda que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, tu hijo va a venir en el poder y en el espíritu de Elías, el profeta. Entonces Malaquías, en su profecía, Malaquías capítulo 4, verso 5, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, hablando de Juan el Bautista, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque fíjese esta última frase, Malaquías 4, verso 6, la última frase de Malaquías. No sea. En otras palabras, el Señor está diciendo, si no lo envío, va a venir maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En vez de que yo venga y hiera la tierra con maldición, os envío a Elías a preparar camino al Señor el Mesías. Y le dije, mire, la razón por la cual, o más bien, que el Señor de su trono haya enviado a Juan, quiere decir que el Señor es por nosotros, para bendecirnos, para salvarnos, no es para maldecirnos. Ahora la gente rechazó a Elías, lo rechazó a Elías, a este Juan el Bautista, a este Elías, la gente lo rechazó, y para ellos sí viene maldición. Y es más, llegará un día grande y más grande y terrible para la gente que no cree en el Señor Jesús. Y llegará y sentirá la gente la maldición que viene sobre ellos. Pero para usted y para mí, el hecho de que Dios haya mandado a Juan el Bautista quiere decir que Jesús ahora lleva nuestra maldición. No sea que hiera la tierra con maldición. No lo hizo así, lo hizo más bien en el Señor Jesús. Él en el madero colgado lleva la maldición que nos pertenece a nosotros, y a nosotros nos da salvación. Por eso nos enfocamos en Juan el Bautista hoy. Y mire, aprendimos que en vez de traer maldición, Dios a nosotros trae salvación en su Hijo. Y aprendimos su misión, la meta de Juan el Bautista, que era anunciar y preparar al pueblo, diciéndoles, ustedes no están listos, ustedes no están preparados, ustedes están sucios. Y Juan era el perfecto mensajero, predicador. Juan fue de lo mejor que ha habido entre los profetas. Él es el mejor. Ahora veamos, eso es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Los versos 1 al 3 del libro de Mateo capítulo 3. Ahora veamos el modo o la manera o el estilo de Juan el Bautista. Y mire, ponga atención porque se me hace interesante, porque podríamos saltarnos
y decir, bueno, eso le gustaba a Juan, vestirse y comer eso, le gusta, y nos podemos saltar ahí. Pero leámoslo y a ver qué aprendemos, ¿sí? Mateo capítulo 3, verso 4. Qué interesante, miren, Mateo capítulo 3, verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, una tela muy áspera, muy ruda, muy fuerte. Y Juan estaba vestido, me parece que tal vez era como el fiberglass, ¿sí? que el otro día trabajaron, y que pica y que, ¿sí? Es incómodo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Hasta ahí nomás. Mire, como le dije, podríamos saltarnos y ver, pues, ¿qué estilo tan raro este de Juan? Pues, y decir, bueno, así era Juan, así le gustó, era un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre ese es un hombre de los hombres, ¿sí? Un hombre de los hombres. Pero mire, Mateo se preocupa por incluir ese detalle y decirnos, mira, así es como se vestía Juan. No nos dice mucho acerca de Pedro, Andrés y cómo se vestían o cómo se vestía el Señor Jesús, pero parece que importa la vestidura de Juan. Y mire, al Señor Jesús también, Él se lo notó. Él se fijó y dijo, esta ropa de Juan, mire, si usted quiere va a Mateo capítulo 11, Juan está en la cárcel, ¿sí? Juan está en la cárcel y pobre Juan, porque está en la cárcel porque llamó al arrepentimiento a Herodes, el gobernador, el rey, y le dijo, no, oye, lo que tú estás haciendo con la esposa de tu hermano está mal. Lo que tú hiciste está grave. Eso no se hace. Esa es la esposa de tu hermano. Lo reprende Juan, ¿sí? Y Juan, Herodes lo mete en la cárcel. Entonces empiezan a entrar las dudas. Y empieza Juan a decir, ¿este será el Cristo? Y el Señor manda a sus discípulos, Juan tiene sus discípulos, sus seguidores, los manda al Señor. El Señor le dice, sí, yo soy, mire, díganle a Juan lo que ustedes están viendo, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Díganle a Juan que la evidencia del Mesías, que el Mesías ha llegado, estoy aquí, díganle a Juan. Díganle a Juan que sí. Ahora fíjense, miren, verso 7, Mateo 11, verso 7. Mientras los discípulos de Juan iban de regreso a platicarle a Juan lo que había respondido Jesús, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, oye, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, suaves como el lino fino, la seda? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Hasta ahí nomás. Mire, el Señor Jesús se fija en las vestiduras de Juan, porque dice, mire, la ropa de Juan nos dice que ahí estaba un profeta. ¿Sí? Con la ropa que llevaba Juan vestido, era como una señal, una evidencia, el estilo de un profeta. ¿Sí? Y el Señor Jesús nos dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre con ropas delicadas? No, salieron a ver a un hombre con ropa de camello, rudo, y es un profeta al que salieron a ver. Aún y más que profeta, dice el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? ¿Por qué le digo que le pongamos atención a las vestiduras de Juan? Porque así se vestía el profeta Elías. ¿Sí? Así se vestía el profeta Elías. Fíjese, no, y bueno, si quiere va, pero luego lo lee en su casa. Hay una historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1. Y la historia involucra a Ocosías, el rey Ocosías. Ocosías era el rey después del rey malvado Acab, era el hijo de Acab.
Y mire, versículo 1, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, quisieron hacer guerra contra Israel, vino disturbio. Y me imagino que el disturbio fue tan grande, la amenaza de guerra contra el pueblo de Israel confundió, atemorizó un poco a este rey Ocosías. Y fíjese lo que pasa con Ocosías, verso 2 de Segunda de Reyes, capítulo 1. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad, ¿a quién? A Baal-Zebub. Fue y dijo: oye, vayan y consulten a un ídolo, a un Dios que ni es Dios. Está grave la situación de Ocosías. Y Elías se fija. Elías sabe lo que están haciendo. Mire, y consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad, si me voy a poner bien, si me voy a recuperar. Entonces, mire, el ángel de Jehová le habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: oye, ¿acaso no hay Dios en Israel que vayan ustedes a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? ¿Van a ir a un ídolo ustedes, hombre? El descaro. Por tanto, así ha dicho Jehová, les dice Elías: del lecho en que estás no te levantarás, te vas a morir, ciertamente morirás. Y se va Elías, no les dice quién es, solo los encuentra en el camino y ni les dice quién es. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: oye, ¿por qué regresaron tan pronto? Si es un largo viaje para ir. ¿Qué pasa? ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: mire, encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, vas a morir, de cierto morirás. Entonces el rey les dijo: ¿y cómo se veía ese hombre? ¿Sí? ¿Cómo era aquel hombre que os encontrasteis, que les dijo estas palabras? Verso 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo: ya sé quién es Elías, es el profeta de Dios. Es lo que quería evitar. Por eso no se los mandé a él, porque yo sabía que Elías habla la palabra de Dios. Y yo sabía que si los enviaba a Baal, él me va a hablar cosas bonitas. Él me va a decir lo que yo quiero saber, lo que yo quiero sentir. Pero yo sabía que ese Elías no habla nada, sino solo lo malo, lo negativo. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? ¿Por qué el rey Ocosías no envió a sus criados a Elías si sabía de Elías? Si el rey Ocosías sabía que había profeta en Israel que hablaba por Jehová, ¿por qué no lo envió a él? ¿Por qué no envió a sus mensajeros? Bueno, porque no había fe. No había fe y no había arrepentimiento en este rey. El mensaje, escúcheme bien, el mensaje del profeta no es: el Señor quiere prosperarte, el Señor quiere bendecirte con casas y con carros y con mucha plata. El mensaje del profeta es llamar al pueblo al arrepentimiento. Oye, el rey habló, hagámosle caso a Dios, al rey. Pero si no le hacen caso, oye, arrepiéntanse, vuelvan al Señor, que Él los espera, Él está listo para perdonarlos. Ese es el mensaje del profeta. El mensaje del profeta es llamar al pueblo al arrepentimiento. Y por eso Juan nos dice también, Juan el Bautista: arrepentíos, arrepiéntanse. Pero fíjese, Juan no nos dice: arrepiéntanse y vístanse como yo. Arrepiéntanse y pónganse ropa de camello y pónganse cinturón de cuero
y solo coman langostas, saltamontes, y solo coman miel silvestre. No, porque eso no importa. ¿Sí? Juan no dice, arrepiéntanse, vengan y bautícense, pero de aquí en adelante hoy se van a vestir como yo, con pelo de camello y con cinturón de cuero solamente. Y es más, al mercado solo vayan a comprar saltamontes y miel silvestre. Y hay gente que dice eso. No exactamente eso, pero sí que nos dice, oye, los cristianos ya no se visten así. Los cristianos ya no comen eso. Los cristianos ya no van aquí y ya no van allá. No. El mensaje primordial, el importante, lo significante de Juan es llamar a las personas al arrepentimiento, a la confesión de pecados, a preparar nuestro corazón para recibir al Rey. ¿Sí? Ese es el mensaje de Juan. Pero sí hay que aprender algo de Juan. Porque como el Señor Jesús dice, por sus ropas como conocimos que Juan era profeta, así como conocían ellos que Elías era profeta porque él llevaba las mismas ropas. Mire, déjele hago una pregunta, y no me voy a meter mucho en el tema, pero solo una pregunta, no se enoje conmigo. Mire, cuando nosotros nos vestimos, ¿apuntamos hacia Dios o apuntamos a nosotros? Que la gente nos vea a nosotros. Las ropas de Juan, el cinturón de cuero y el pelo de camello, apuntaban que él era profeta. Claramente decían, sí, él era profeta. Y cuando nosotros nos vestimos, miren, apunta hacia Dios. Dicen, sí, ahí va un cristiano. Ahí va un cristiano. ¿Ya? O dicen, no, ahí pues ni sé quién es. Es cualquiera, como cualquier otra persona. ¿Ya? ¿Sí? No sé, no. Mira, es importante entender. Es importante entender y ver que el profeta llegó a anunciar, a predicar, a llamar al pueblo al arrepentimiento. Es importante entender eso. Verso 5. Verso 5 del capítulo 3. Y ahora veamos las respuestas. ¿Cómo respondió el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cómo es que respondió? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Y qué hicieron? Y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. La respuesta del pueblo a la predicación, al mensaje de Juan, de su mensaje de arrepentimiento, fue el salir y el llegar y bautizarse y confesar sus pecados. Sí, Señor, no estamos listos. Hemos oprimido al pueblo, nos hemos aprovechado del vecino. Y ahorita le explico por qué. Mire, este es un mensaje poco popular. Este mensaje no se predica, no lo habían escuchado. Es poco animador, no anima. Arrepiéntanse porque son pecadores, eso no anima. Pero aún así, la gente respondió. La gente dijo, sí, tiene razón este profeta. Tiene razón, hay que arrepentirnos. Y salieron ellos a bautizarse, a este rito de sumergirse en el agua, simbolizando, mira, nos estamos limpiando. Entiendo que este bautismo no es meramente un ritual sin sentido, sino que hay una crisis, hay una urgencia. Esto es de vida o muerte, porque el Rey viene y confieso mis pecados. Pero mire, participar en este ritual, o sea, en el bautismo, aunque el bautismo de Juan, si quieren en otro tiempo hablamos, el bautismo de Juan no es exactamente el bautismo del cristiano después de que el Señor Jesucristo lo ordena, pero es similar. Pero mire, participar en este ritual, o participar por ejemplo en el ritual de la Santa Cena, es hacer una cosa primero. Es hacer algo primero en lo interior, no en lo exterior. No en el ritual, en lo interior. Es el arrepentimiento. Y la semana pasada usted se recuerda que le dije, el arrepentimiento es
expresa el arrepentimiento una profunda tristeza, una sincera tristeza y dolor por nuestro pecado que ha ofendido a Dios, que resulta en abandonar al pecado, en dejar la vida de antes y en iniciar un cambio de vida, un cambio de alma, de mente, de corazón, de todo nuestro ser, donde dejamos de vivir, abandonamos y ya no aprobamos el pecado y vivimos para obedecer al Rey y su palabra y sus decretos. Es importante entender este llamado al arrepentimiento, este bautismo al arrepentimiento. Entiendo, veo, sé que viene el Rey. Este Rey no es militar, no es terrenal, no es político, aunque luego lo será. El Rey Jesús bajará de nuevo y dominará toda la tierra, vencerá a sus enemigos. Pero por el momento, mire, no es militar, no es político, sino que este Rey es el Rey de Dios. Es el Rey del cielo. Y fíjese, existe algo grave, algo que me separa del Rey, que me impide pertenecer y entrar a su reino, y es mi pecado. Por eso dice Juan, arrepentidos, porque hay algo grave y es de vida o muerte. Hay algo que te impide entrar en el reino de los cielos, es mi pecado. Y Juan llama al arrepentimiento, es una crisis. Arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos está por llegar, les dice, se ha acercado. Ahora miren, esa fue la respuesta de la gente. La gente respondió, fue al Jordán y se bautizó. Pero también llegó otro grupo de personas, y mire la oposición. Ahora veamos la oposición, verso 7. Mateo capítulo 3, verso 7. Mire cómo se oponen a Juan los judíos religiosos. La oposición. Verso 7. Al ver él, ¿quién está viendo aquí? Juan, ¿ya? Al ver él, le dije primero, nos toca a nosotros ver. El predicador predica y nosotros vemos, nosotros captamos, nosotros escuchamos, y con el Espíritu Santo entendemos y luego respondemos. Pero ahora Juan es el que está viendo. Al ver él, dice, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Llegan los fariseos y los saduceos, que por cierto, miren, los fariseos eran como los hombres religiosos conservados, ¿sí? Ellos se preocupaban mucho por guardar la ley de Dios, y es más, su mera preocupación era guardar y poner tradición de hombre y dar diezmo de todo lo que les venía y exigir tanta cosa al pueblo de Dios que creían de esa manera agradar a Dios. En cambio venían los saduceos de otro lado y ellos decían, no, nosotros eran más liberales. A ellos les importaba más la posición, ellos se alineaban más con el reino romano y no querían perturbar, molestar al imperio romano. Y a ellos les gustaba la posición, la fama, y no creían en la resurrección y no creían en ángeles. Por eso, si usted se recuerda, fueron saduceos que vinieron y le preguntaron al Señor Jesucristo acerca de la resurrección para tratar de atraparlo. Pero en esta ocasión se une, y en cada ocasión, cuando ellos ven al Señor Jesús, ven a la verdad que se está predicando, ellos se unen haciendo enemigos, pero se unen en una causa unida y vienen contra la verdad. Estos fariseos y saduceos salen a ver qué es lo que está haciendo Juan. Aún salen a bautizarse. Aún participan en el bautismo. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, venían también a bautizarse, pero Juan entiende algo. Él los ve
Y Juan capta algo. Juan entiende algo. Él entiende que en estas personas no había un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo lo sabe Juan? Bueno, porque Juan conoce y puede ver el fruto de las personas. Juan puede ver las obras, el trabajo, lo que las personas hablaban, cómo las personas se comportaban, cómo las personas hacían sus negocios, cómo trataban a sus hijos y trataban a su esposa, cómo trataban al vecino. Juan podía entender que en estas personas no habían frutos que mostraban que se habían arrepentido. Miren, le pregunto, y les pregunta a Juan, y les dice: ¿y ustedes qué hacen aquí? Juan les dice: ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué vinieron? ¿Quién les enseñó a huir como serpientes? Cuando viene el fuego, todas las serpientes huyen del fuego. ¿Quién les enseñó a huir como víboras del fuego? ¿Quién les dijo que ya venía el fuego? Y mire, sí venía un juicio, y viene el juicio. Sí viene. ¿Y ustedes cómo lo saben? Son víboras que vienen huyendo del fuego. Pero en ustedes, les dice Juan, en ustedes no hay corazón arrepentido. Les dice y les exhorta, mire, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si es cierto que ustedes vienen arrepentidos y se bautizan en este bautismo, si es verdad, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Quiero verlo. Yo quiero ver la evidencia de que ustedes realmente se han arrepentido. No solo lo hagan, no solo participen en el rito, no solo sea un fingimiento, sino que, a ver, quiero ver sus obras. Y fíjese, Lucas, el Evangelio de Lucas nos explica un poquito más cómo es que Juan quería ver, cómo es que Juan enseña, mira, estos son los frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí sí quiero que me acompañen. Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 3. Fíjese. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, encontramos casi el mismo mensaje de Juan, ahora en la versión de Lucas. Verso 7. Ya está ahí. Miren, Lucas capítulo 3, en su verso 7, dice: y decía a las multitudes, Juan, que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ahora escuchen, miren, verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, Juan, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y respondiendo les dijo: escuchen, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de qué comer, dé también al que no tiene. Haga lo mismo. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos o recaudadores de impuestos, ¿sí? Que la gente los odiaba porque les quitaban la plata, ¿sí? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: oye, Juan, maestro, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y nosotros qué hacemos? Verso 13. Él les dijo: no exijáis más de lo que os es ordenado. No le roben al pueblo. ¿Por qué le piden más al pueblo de lo que se les permite pedirle al pueblo? Ustedes los están empobreciendo, los están aplastando, los están oprimiendo. No exijan más de lo que está ordenado. Verso 14. También le preguntaron unos soldados. Vinieron unos soldados a Juan que escucharon su mensaje, arrepentíos, y fueron a bautizarse, diciendo: y Juan, maestro, ¿y nosotros qué?
¿qué haremos nosotros? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Miren, hasta ahí. Juan les dice, hagan frutos. Miren, piensen, hablen, hagan obras, cosas, actividades, trabajos, rindan frutos, que cuando la gente los vea, escúchame bien, que cuando la gente los vea, se darán cuenta de que ese fruto, esa obra, esa manera en que usted habla, esa manera en que usted se conduce su vida, es obra, es trabajo, está conectado a un corazón humilde. Y miren, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene 2 hijos, pero solo uno es el prometido, Jacob, ¿sí? No todo, les dice Juan, no todo es que el que viene descendiendo de Abraham, el que tiene como padre ancestral a Abraham, es hijo de Abraham. No se confundan. Esto es lo que quiere decir Juan. Mire, lo que les está diciendo, su etnia, su descendencia, nuestra conexión ancestral no te salva, les dice Juan. Así no es, así no funciona la cosa. ¿Qué más está diciendo Juan? Si dice, no solo por ser descendiente de Abraham, quiere decir que eres hijo de Abraham. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Porque les dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, no todos los que vienen de Abraham son hijos de Abraham, sino que hay otros que por la fe, que así como Abraham creyó a Dios cuando le dijo, sal de tu tierra, cuando le dijo, deja este pueblo y vete para allá porque te voy a mandar y voy a hacer una gran nación, cuando le dijo, te voy a dar a un hijo, y Abraham creyó, que por la fe, dice, todos los que creen como Abraham por la fe, ellos son hijos de Abraham. ¿Sí? Se lo voy a leer. Romanos capítulo 4, se lo leo, mire. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, como un regalo, un don inmerecido, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Le está diciendo Pablo a los romanos, les dice, también nosotros, todos nosotros que creemos en Jesucristo, venimos a ser hijos de Abraham, porque así como Abraham creyó por fe, así nosotros también creemos por fe, y nuestro padre es Abraham, y nosotros somos hechos benditos por medio de esa promesa. ¿Sí? Les está diciendo, mira, no todo que nace hijo de Abraham es hijo de Abraham. Dios puede levantar aún de estas piedras hijos a Abraham. Mire, esto es lo que quiere decir Juan. Nosotros somos esas piedras. Usted y yo, nosotros somos esas piedras que con corazones de piedra duros nos predicaron, nos anunciaron, arrepentidos, y aquí está el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por ti. Nuestro corazón fue hecho nuevo por el Espíritu Santo. Fuimos hechos unas nuevas criaturas. Amén. Fuimos hechos ahora hijos de Abraham. Amén. Éramos como esas piedras muertas, ¿sí? No todo el que nace hijo de Abraham es hijo de Abraham. El que es por la fe, ese es hijo de Abraham. Ahora verso 10, miren, ya termino aquí, miren. Hay urgencia. Juan dice, oye, no dejen esto para mañana. Hay que moverse, hay que arrepentirse, hay que confesar pecados, hay que dejar la vida ya. Háganlo ya, porque miren, el hacha ya está a la raíz. Juan no dice, apenas agarró el hacha, el rey, no. Ya le dio golpes y llegó hasta la raíz. Ya excavó, quitó la tierra, expuso la raíz y ya está listo para darle el último hachazo
para que caiga el árbol. Es una urgencia, esto ya está por suceder. Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan está hablando, mira, en la agricultura, cuando el granjero, la persona agrícola, planta sus árboles y dice, no, este árbol no dio fruto, algo anda mal aquí. Y tal vez le dio su tiempecito, tal vez, pero dijo, no, este árbol no sirve, hay que cortarlo, y se echa al fuego, se quema, está seco. Verso 11, y les dice, yo Juan, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para preparar su corazón. Pero el que viene tras mí, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más fuerte que yo, es más poderoso que yo. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Su aventador, o sea, su pala, ¿sí? Que es como un tenedor, su pala, su aventador está en su mano, y dice que va a limpiar su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan les dice, mira, termina su mensaje, termina su sermón con un llamado a la urgencia. Esto es una crisis, dice. Esto está por suceder. Esto no es en el futuro. Miren, porque si usted muere hoy, ya viene la decisión, ya viene el juicio, ¿sí? Esto no es en el futuro, no es dentro de 5, no es dentro de 10, 15 años, no. Esto está ya, esto es de hoy. El hacha ya está puesta a la raíz, el rey ya está listo para tumbar el árbol. Su pala, su aventador, su rastrillo ya lo tiene en su mano. Y dice que a unos los recogerá y los echará en su granero, los guardará, ¿sí? Los preservará, se deleitará de ellos. Pero a la paja, aquello que no sirve, aquello que es basura, que está todo seco, dice que lo echa ¿a dónde? Al fuego. Lo echa al fuego, donde ese fuego nunca se apaga. Ahora mire, Juan dice que unos serán bautizados, aquellos que son echados en el granero, aquellos que son preservados, aquellos que son protegidos, aquellos que son guardados, aquellos que se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesús, creyeron en el Rey. Aquellos son bautizados por el Espíritu Santo. Pero hay otro bautismo, el bautismo de fuego, ¿sí? Muchas veces nos han enseñado, y aún cantamos cantos que nos dicen, no, yo quiero ser bautizado con el fuego de Dios. No, mire, aún, bueno, por lo menos en esta cita, aquí en Mateo capítulo 3, el bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, uno, o el bautismo en fuego, un bautismo de juicio, un bautismo de condenación, ¿sí? Hermano Raimundo, sí, pero si el fuego es bueno, el fuego purifica, sí, pero no está hablando aquí del fuego purificador. Aquí está hablando del fuego del juicio. En 3 ocasiones menciona el fuego y dice que el árbol que no da fruto es echado en el fuego. Y luego dice que limpia su era y la paja es echada en el fuego, en un fuego que nunca se apagará. Ese no es el fuego del Espíritu Santo que purifica, no. Ese es el fuego de juicio, de condenación, para aquellos que no reconocieron, no vieron, no entendieron y no recibieron al Señor Jesús. Este es un fuego que nunca se apagará. ¿Sí? Hay un bautismo en Espíritu Santo y hay un bautismo en fuego, en condenación. El juicio es hoy, la separación es hoy. Pero el Rey ya ha llegado. El Rey ha llegado. Y fíjese, el domingo de Palmas, la gente también vino y pudo reconocer que uno venía sentado sobre un pollino y arrancaron palmas y empezaron a cantar Hosana. Pero este rey no vino para ser solamente reconocido rey ese domingo. Ese rey iba con una misión, con una meta de llegar a la cruz, para él tomar el fuego, para él tomar la maldición, para él tomar la ira de Dios.
¿sí?, que a nosotros nos pertenecía.